Y con datos en la mano también vamos a hablar de otro aspecto científico que crea mucha polémica, la hipnosis con una gran mente. Habitualmente, cuando en un plató de televisión se habla de la palabra hipnosis, suele aparecer una parafernalia extraña alrededor del presentador. Pues unos divanes, unas mesas, unas sillas sobre las que se deposita algún voluntario. Y al otro lado de la cámara, en lugar de un científico, bueno, pues una persona del mundo del espectáculo. Esa es la forma en la que, por desgracia, muchos medios de comunicación transmiten una práctica que tiene mucho de ciencia. Y por eso hemos querido hoy contactar con uno de los máximos expertos en España en esta materia y que además, como no, es un científico, si no, pues no tendría sentido que estuviese en Vive la Ciencia. Él es Héctor González, doctor en psicología, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad Internacional de Ansiedad y Estrés. Don Héctor, bienvenido a Vive la Ciencia. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por, creo que, abrirnos los ojos a muchos que tenemos, yo creo, una percepción muy equivocada de lo que realmente es la hipnosis. La hipnosis no tiene nada que ver con lo que habitualmente aparece en los espectáculos, ¿no? Bueno, gracias, Jorge, por invitarme a tu programa, que sé que es un programa de rigor, es un programa científico y sobre todo por invitarme a hablar de hipnosis, efectivamente. Pues sí, la hipnosis, bueno, la hipnosis científica, la hipnosis clínica tiene poco que ver con la hipnosis de espectáculo. Yo lo compararía, hombre, hay algunas cuestiones comunes, pero yo lo compararía con jugar con un coche de pedales, con un juguete, y conducir un coche de verdad, ¿no? Pues bueno, estamos en eso. Es decir, la hipnosis de espectáculo es básicamente un juego y lo que busca es el entretenimiento a través de la sugestión y a través de, bueno, pues del efecto halo, ¿no? Y la hipnosis clínica busca tratar trastornos y aliviar los trastornos en la medida de lo posible. Y desde luego no tiene nada que ver. Claro, porque entre otras cosas no tiene nada que ver las técnicas que se utilizan, el instrumental que se utiliza, claro, y sobre todo el sujeto que recibe esa técnica, que evidentemente en el caso de la hipnosis clínica es una persona que requiere una ayuda psicológica de la que ustedes son capaces de darle. Claro. Fíjate, mientras que la idea del espectáculo es una especie de juego de poder, donde el hipnotizador de espectáculo domina, entre comillas, a los voluntarios que se han prestado al espectáculo, la hipnosis clínica es un juego entre dos, es un juego de equipo, donde un terapeuta conoce una serie de técnicas y va a llegar tan lejos como la persona al paciente le deje. Y es un juego entre dos. El paciente tiene que poner mucho de su parte a través de las técnicas para conseguir objetivos clínicos. Y de hecho, el protagonista real de la hipnosis es el paciente, es el sujeto, es la persona. El médico o el psicólogo que haga hipnosis es simplemente un técnico que tiene que hacer bien su trabajo, pero es un técnico. Claro. Por eso quizá el primer gran mito a desterrar es que la hipnosis solamente funciona si uno quiere que funcione, si el paciente está dispuesto a que funcione. Esto no es un proceso mágico, ni mucho menos. No, ni mucho menos, aunque la imagen sea otra cosa. Absolutamente. Es decir, nadie puede ser hipnotizado si no quiere. Es un juego de dos, no es. Si esto fuera verdad, tendríamos una técnica muy peligrosa y afortunadamente no es así. Otra cosa es que, bueno, pues la televisión, el cine, que ha dado una imagen muy mágica de la hipnosis, porque probablemente sea la imagen más atractiva, no más accesible, pero en la realidad eso no es así, es siempre un juego de dos. Las personas no pierden la consciencia estando hipnotizados. Todo lo contrario, hay cambios, claro que sí, pero esos cambios no tienen que ver con la pérdida de control, que esto es importante porque es lo que genera muchas veces reticencia y miedo. Es decir, usted va a hacer conmigo cosas que a lo mejor yo no quiero que haga. No, mire, yo no voy a hacer con usted nada que no quiera. Vamos a trabajar juntos y si trabajamos juntos podemos llegar a un objetivo. Pero si usted no quiere, yo por mucho que me esfuerce, pues probablemente no vamos a conseguir gran cosa. Esto es así, simplemente. Como otras muchas cosas, tampoco es diferente a otras técnicas. Cuando hablamos de hipnosis clínica, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué se aplica? ¿Qué tipo de personas, qué tipo de enfermedades, de tratamientos suelen ser beneficiados por el uso de la hipnosis clínica? Claro. La hipnosis se entiende como, básicamente, la definición actualizada sería el uso de las técnicas de sugestión, es decir, la utilización de la sugestión de forma deliberada para provocar cambios en los procesos psicológicos del individuo. La sugestión la utilizamos muy a menudo, constantemente.
Por ejemplo, tu presentación yo creo que es muy sugestiva para muchos de tus espectadores y sugieres, y es una presentación muy interesante. No a todo el mundo probablemente le sugiera lo mismo ni le genera el mismo impacto, pero estás utilizando la sugestión cuando presentas el programa, cuando actúas en el programa. Nosotros lo que hacemos es utilizar ese mismo proceso en las mejores condiciones posibles, creando las mejores condiciones de receptividad para la persona, de forma que nos aseguremos que la sugestión sea eficaz. Si la persona quiere, siempre si la persona quiere. Y una vez dicho eso, los ámbitos donde más he utilizado, donde más evidencia de eficacia clínica existe, sería fundamentalmente el manejo del dolor, especialmente dirigido a que las personas puedan reducir la percepción de dolor, la percepción de molestia, la percepción de incapacidad. Y es una técnica también que resulta muy útil para el tratamiento de las reacciones de ansiedad y estrés. ¿No? Si quieres podemos entrar en trastornos o no, pero esos serían los dos campos específicamente. Y otro ámbito que es interesante también es el campo de los trastornos de tipo psicosomático y las somatizaciones, donde también funciona muy bien. Hay otros campos donde realmente no funciona. Ajá. Luego podemos hablar más en profundidad de cómo se actúa en estos casos, de cuáles son los que no funcionan, de qué mitos hay al respecto. Pero antes ha dicho una cosa que es muy interesante y es, tratan de utilizar las herramientas y los entornos más favorables para que se produzca esa sugestión, que al fin y al cabo es el canal por el que la hipnosis funciona en el paciente. Eso quiere decir que no todo el mundo reacciona de manera igual a esta técnica y que depende del grado de sugestionabilidad del individuo para que sea más o menos eficaz. Sí, absolutamente cierto. De hecho, yo creo que eso es un criterio de elección clínica. Es decir, si tenemos personas que son muy poco sugestionables, probablemente la hipnosis no ayude especialmente. Si las personas son mediana o altamente sugestionables, la hipnosis les va a beneficiar especialmente. ¿Y esto se puede medir? ¿Se puede saber si una persona es sugestionable o no? Sí, hay pruebas, instrumentos, especialmente instrumentos psicológicos, que miden específicamente qué nivel de sugestionabilidad tiene uno, como hay instrumentos psicológicos que miden el cociente intelectual de una persona. Si me permites, debo decir, ser sugestionable no es ni bueno ni malo, simplemente es como ser más alto o más bajo, o más rubio o más moreno. Es decir, es una característica de la personalidad. Entonces es una característica que está muy cercana a la sugestión. Las personas sugestionables, de alguna manera, les vamos a pedir que hagan cosas que ellos hacen cotidianamente. Lo que pasa es que, en este caso, para un fin concreto. Con lo cual es mucho más fácil la hipnosis. Claro, en un contexto como el contexto general médico, el contexto general psicológico, si la hipnosis no funciona no pasa nada, hay otras muchas técnicas. En otros contextos, si la hipnosis no funciona nada más. Claro, con lo cual es un criterio de elección, como otras muchas técnicas tienen otros criterios de elección clínica. Claro. Supongamos que llega, por tanto, una persona que necesita ser sometida a una terapia psicológica y deciden que por su grado de sugestionabilidad y por el problema que padece, lo mejor es utilizar la hipnosis. ¿Cómo comienza el proceso? ¿Qué hacen? Porque yo creo que no tenemos todavía los profanos una visión muy clara de qué sucede en la consulta de un psicólogo cuando se practica una hipnosis. Primero, una evaluación psicológica a fondo. Nunca deberíamos hipnotizar a una persona si no la conocemos, como haríamos con cualquier otro procedimiento clínico. Es decir, lo primero es la evaluación, como lo primero es un diagnóstico. Y luego la intervención. Y en este caso es igual. Lo primero es una evaluación y a partir de ahí determinamos un poco qué tipo de intervención suele ser la más eficaz. A partir de ahí se le plantea a la persona la posibilidad del uso de la hipnosis, lo que implica normalmente que al menos se tenga que dedicar una o incluso 2 sesiones a aclarar todos los mitos y concepciones erróneas en torno a la hipnosis. Porque claro, el efecto de la televisión y el efecto de los medios es muy potente y eso es lo que prevalece porque es lo más fácil, lo más accesible. Igual que estamos hablando aquí, ¿no? Aclarar todas estas cosas y detectar un poco cuáles pueden ser los miedos, las reticencias de la persona, insistiendo siempre en una idea, es decir, esto es un trabajo en equipo. Aquí no se trata de control de poder, no se trata de dominio, de voluntad, no se trata de que uno pierda la conciencia, no se trata de que uno vaya a hacer cosas ridículas y cosas que no, porque no es así. Y posteriormente comienzan las sesiones. ¿Y esas sesiones en qué consisten? ¿Qué se suele hacer? Claro. La idea es que, como te he dicho antes, la hipnosis
no es una terapia, no es algo que actúe solo, suele ser una técnica que está dentro de lo que es el sistema terapéutico establecido, que puede ser, por ejemplo, la perspectiva cognitivo-conductual, es la que yo conozco y con la que yo trabajo, o incluso las perspectivas psicodinámicas tienen también un planteamiento, o en el contexto médico dentro de lo que sería la práctica médica general. Entonces, dentro de ese contexto, la hipnosis, ¿para qué nos sirve? Fundamentalmente, la hipnosis nos sirve como una técnica que consigue resultados rápido y de forma fácil. Esto es interesante. La hipnosis no hace nada que otras técnicas no hagan. No es una varita mágica. No es ir a Lourdes o a Fátima. La hipnosis es una técnica como otra cualquiera. Tal vez la característica más interesante es la rapidez con la que se producen los resultados una vez que evidentemente la persona quiere y una vez que se han dado las condiciones adecuadas, por ejemplo, buenos niveles de sugestionabilidad. Y a partir de ahí sí que utilizamos la sugestión para enseñarle a la persona, por ejemplo, a manejar su percepción de dolor. Ojo, no a curar el dolor, porque por ejemplo en dolor crónico no pretendemos curar lo que es crónico, pero sí, por ejemplo, aliviar considerablemente el dolor que muchas veces incapacita a las personas para realizar su vida cotidiana. Y, por ejemplo, enseñamos a las personas a controlar sus reacciones de ansiedad y estrés, especialmente en las situaciones que lo provocan, por ejemplo, en el caso de las fobias, o la agorafobia, o el trastorno de pánico, donde puede ser útil. Hay que insistir, hay otras muchas técnicas que trabajan eso, es decir, aquí no estamos diciendo, y eso quiero subrayarlo, que la hipnosis es lo bueno y lo demás no vale, que es también un mensaje muchas veces erróneo, que la hipnosis es una técnica más. Claro. Don Héctor, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero después me gustaría seguir un poco ahondando en exactamente cuáles son las estrategias, las técnicas que se utilizan y después también en algunos mitos que en la literatura a veces científica y a veces no tanto aparecen con profusión, como por ejemplo pues en la creación de falsos recuerdos o el regreso a momentos de nuestra vida que hemos olvidado a través de técnicas como la hipnosis. Es una pequeña pausa para la publicidad y seguimos enseguida. De acuerdo. Os recuerdo que estamos con don Héctor González Ordi, que es doctor en psicología y que nos está contando maravillosamente, como él sabe hacerlo siempre, en qué consiste la hipnosis clínica, la hipnosis que se utiliza en un entorno terapéutico para algunos problemas psicológicos. Nos estaba contando anteriormente cómo se practica realmente la hipnosis. ¿Qué ocurre dentro de una consulta cuando una persona tiene que ser sometida a esta técnica? La verdad es que lo que ocurre es muy aburrido. Es decir, tiene muy poco que ver con lo del espectáculo. Claro. Entonces, bueno, pues muchas veces contar algo así, dices, pues en fin, a mí me gustaría poder contar que colocamos a las personas entre dos sillas y entonces nos sentamos encima y comprobamos que efectivamente están hipnotizadas o que les hacemos bailar rock and roll o cosas por el estilo, pero es que no hacemos nada de eso, somos muy aburridos, sinceramente, porque la clave aquí está en el uso de la sugestión y los cambios que se producen. Entonces, cuando tú me has comentado antes, no, vamos a hablar de estas cosas, claro, yo me he quedado preocupado. ¿De qué le cuento? No, porque en realidad, efectivamente, hacemos lo cosas, que ocurre, pero, que al final y al cabo en los programas de ciencia muy consiste en contar la realidad, ¿no? Claro. El rigor. Pero generalmente ya sabes que la realidad científica es más aburrida que la realidad espectacular y la hipnosis Su herramienta habitual de trabajo es la palabra. La palabra, efectivamente. Y es el uso de la palabra, tienes que diseñar. Hay una serie de técnicas. Primero, normalmente lo que se hace es técnicas de inducción. Las técnicas de inducción son muy clásicas. Hay técnicas que tienen 250 años de vida porque siguen funcionando por una cuestión empírica. La esencia de la inducción es provocar, focalizar la atención en lo que se está diciendo para desatender al resto. Cuando focalizamos la atención, aquello que decimos cobra más importancia. Generalmente en la consulta, aunque esto no es estrictamente necesario, favorecemos mucho las sensaciones de relajación, porque es mucho más agradable para las personas, y sobre todo la idea de déjate llevar e implícate emocionalmente en aquello que vamos a ir haciendo. Y a partir de ahí, que sería la inducción, básicamente lo que busca es preparar a la persona para que adopte la actitud más receptiva posible a la sugestión. Como te decía antes, buscamos que la sugestión sea eficaz y crear el mejor entorno posible. Y el mejor entorno implica que la actitud sea receptiva. Ojo, receptivo no quiere decir que yo me voy a dejar hacer todo lo que tú me digas. No es así. Simplemente el receptivo es, sí, como sé que vamos a hacer una cosa que va a ser para mi beneficio, yo me encuentro a gusto, pienso que tú eres competente, entonces yo me dejo. Y a partir de ahí uno se deja.
¿Se utiliza algún aparato gráfico, alguna imagen o simplemente Normalmente no, relajación y ya te digo, yo palabra? es que soy muy aburrido, yo lo reconozco. Y es decir, pues no, pues la fijación, hay una de las técnicas clásicas que es la fijación ocular, que bueno, puedes hacerlo incluso con pues o una linterna de fondo de ojos, siempre sin apuntar a los ojos, por supuesto. Pero lo más usual es mire usted al techo y busque un punto donde fijar su atención. Punto. No tiene más. Es decir, no tiene nada que ver con el espectáculo. Claro. La gente se sorprende mucho por eso. Afortunadamente, porque eso me imagino que también genera una relación mucho más estrecha entre el médico y el paciente, entre el terapeuta y el paciente, y de esa manera se puede establecer una terapia mejor, más eficaz. Claro. Esto sería una parafernalia que distanciaría en exceso para los efectos que se pretenden. Efectivamente, y sobre todo porque todo lo que ocurre en el entorno del espectáculo no tiene eficacia clínica. Sirve para entretener, punto. Entonces, claro, nosotros vamos a quitarnos esto de en medio. Realmente yo siempre pienso, lo más espectacular de la hipnosis está dentro, no fuera. Es decir, cuando tú puedes, por ejemplo, conseguir una persona con una lumbalgia que prácticamente no se puede mover, que incluso con medicación sigue teniendo un dolor muy intenso, reduzca su dolor y empiece a moverse con flexibilidad. Eso es mucho más espectacular, al menos a mí me parece, que una persona haga de Elvis Presley encima de un escenario. Que por otra parte, pues tampoco, últimamente estamos demasiado ya acostumbrados a que eso no llama ocurra. tanto la atención. Y sin necesidad de la palabra hipnosis, ¿no? Es decir, eso es mucho más espectacular. Una persona que consiga manejar sus reacciones de ansiedad que generalmente le llevan a huir, a evitar ciertas situaciones, que pueda manejarlas, que pueda controlarlas y que se pueda ir enfrentando a eso. A mí me parece infinitamente más espectacular, pero no se ve, se siente, ¿no? Uno de los temas, hablando de espectacularidad, que más trasciende en la literatura científica y llega al común de los ciudadanos, es la posibilidad de recordar memorias perdidas o incluso se habla de implantar recuerdos falsos. La gran polémica que ha existido recientemente en el entorno de la psicología clínica sobre la posibilidad de que un terapeuta con esa capacidad de sugestión que le confiere cierto poder, hay que reconocer, cierta capacidad de dominio sobre la persona que tiene enfrente, le pueda implantar un recuerdo falso. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, eso es posible si se usa mal, como todo. Como un bisturí puede convertirse en una herramienta para dañar a alguien si se utiliza mal. Vamos a ver, la hipnosis facilita el recuerdo. Lo que no asegura es la fiabilidad del recuerdo. ¿Por qué? Porque la memoria es un proceso dinámico. Incluso generamos falsos recuerdos. Y los falsos recuerdos están mucho más extendidos de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros falsos recuerdos son coherentes con nuestra historia biográfica. Es decir, muchas de nuestras experiencias pasadas, especialmente cuanto más remotas mejor, pueden estar construidas por informaciones posteriores de nuestros familiares. La construcción es lógica, es coherente, encaja y por tanto rellena huecos, ¿no? Rellena lagunas, porque una de las cosas que genera más angustia es percibir que uno no recuerda partes de su vida, ¿no? Entonces, esos falsos recuerdos están ahí, la memoria es dinámica y creamos. La cuestión es, cuando utilizamos hipnosis, potenciar esa posibilidad o no. Y hay que ser muy cautos a la hora de hacer una entrevista de recuerdo autobiográfico con hipnosis. De hecho, el formato más fiable que menos distorsiones genera es lo que se llama formato de recuerdo libre. Es decir, coloquemos a la persona en esa situación y dejemos que hable. E intentemos preguntar lo menos posible para no sesgar la información, porque incluso efectivamente, como decías, alguien puede terminar sesgando la información en la dirección que quiere sin que parezca que eso se produce. Como todas las técnicas, tienen sus aplicaciones correctas, sus aplicaciones incorrectas, sus errores, pero por supuesto también sus virtudes y sus aplicaciones pues muy esperanzadoras, y es de lo que don Héctor González Ordi ha venido a hablarnos hoy, y por eso agradecemos. Nos has explicado muy bien en qué consiste realmente la hipnosis desde el punto de vista científico, y yo creo que estamos dando también una oportunidad para que personas que puedan tener algún problema que requieran una terapia psicológica sepan que existe esa herramienta, que como usted decía, no es la única, es una más dentro de la batería que los psicólogos tienen para tratarnos el alma, y que está a disposición pues de los mejores psicólogos con los que contamos en nuestro país. Muchas gracias, don Héctor, ha sido un placer, y a vosotros ya sabéis que os dejo ahora con la sección de Inventos Extraordinarios.